Caminaban muy despacio alrededor de los sembradíos. Un grupo de hombres trataba de cazar a la bestia. El miedo les recorría todo el cuerpo, porque sabían que en cada paso que daban, la bestia los atacaría, pero la suerte estaba echada para que esa noche todo terminara. El Nagual de Coyotlán, escrita por Casamitos. En la noche más oscura, un ser siniestro arrastra un cadáver al centro del pueblo de San Ignacio Coyotlán. La gente en sus casas ignora la gran amenaza. El frío cala los huesos. Una estela de sangre se dibuja en el centro de la plaza. Aquella criatura lanza un aullido estremecedor, como queriendo llamar la atención del calmado pueblo, mientras con sus afiladas garras arranca la cabeza de aquel pobre hombre que alguna vez fue un poblador de aquel lugar. Se acercan unos jóvenes, temerosos a aquel evento, y ese maldito nagual avienta la cabeza hacia ellos, mientras su hocico simula una torcida sonrisa. Se pudiera jurar que en las casas de alrededor del pueblo se escuchan rezos para intentar alejar a aquel maldito traído directamente desde el infierno. Los rituales paganos se mantienen en secreto en los bosques que están cerca de ahí, y algunos dicen que las fuerzas oscuras de la región se reúnen para realizar sus conjuros en las noches de luna llena. Aquella bestia, al escuchar disparos, decidió huir de aquel lugar, dejando la constancia de aquella persona desollada y sin cabeza en medio de la plaza. El hecho trascendió casi de inmediato a los oídos del alcalde, Federico Gamboa. Es un hombre muy enigmático, con un poder oculto que trasciende al humano. Sus ojos profundos y su sonrisa enigmática esconde algo más que simples intenciones políticas. Se rumorea que Gamboa es un nagual, pero es un secreto a voces. Un ser con habilidades mágicas que le permiten tomar la forma de un coyote y recorrer los bosques de la región. La gente de Coyotlán le respeta y le teme al mismo tiempo, sabiendo que su líder tiene un poder que va más allá de lo que pueden comprender. Nadie sabe cuál es el verdadero propósito de Gamboa, pero todos están seguros de que él guiará al pueblo hacia un destino que está más allá de sus sueños más salvajes. San Ignacio Coyotlán había permanecido en paz durante años, pero esa tranquilidad se había visto cruelmente destrozada, dando un festín en sangre a todos sus habitantes. Ahora, el cuerpo sin vida del joven yacía en el suelo, rodeado de marcas, garras y mordeduras que parecían haber sido causadas por una bestia salvaje. El alcalde Federico Gamboa, que había mantenido su verdadera naturaleza nagual en secreto durante muchos años, ahora se encontraba en una posición difícil. Sabía que tenía que actuar rápidamente para proteger a su pueblo, pero también debía mantener su identidad oculta. Fue entonces cuando decidió dirigir un grupo o una expedición para encontrar al animal responsable del ataque. La expedición guiada por el alcalde fue una misión desesperada para encontrar al animal responsable del ataque que había perturbado la paz del pueblo. Pero lo que nadie sabía es que todos los hombres que lo acompañaban, en realidad, eran naguales, seres sobrenaturales, con habilidades especiales. En medio del sembradío, los hombres estaban alerta, buscando cualquier signo de peligro, pero de repente un grito cortó el aire. Era uno de los jóvenes naguales que había sido atacado por la misteriosa criatura. Inmediatamente, todos corrieron hacia él, armados y listos para enfrentar cualquier amenaza. Pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Aquel joven se encontraba ahora sin vida, con el tórax abierto en canal y su corazón
parecía haber sido arrancado con una bestialidad y ferocidad inhumana. Aquellos hombres solo vieron sombras en la distancia. Se movieron rápidamente entre los campos de cultivo. Los nahuales corrieron tras ella tratando de darle caza, pero era demasiado ágil y veloz para ellos, y finalmente desapareció en la oscuridad de la noche. Los hombres regresaron al pueblo con la cabeza baja, sabiendo que habían fallado en su tarea, pero también sabían que debían ser cautelosos, ya que la sombra que habían visto podría ser un enemigo muy peligroso. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo y la gente comenzó a temer por sus vidas aún más. Sabían que había algo allá afuera, algo que podía matar a sus seres queridos y a ellos mismos. Doña Facunda, una vieja muy querida por todo el pueblo, al escuchar la última noticia, sus ojos se llenaron de sangre y le empezó a faltar la respiración. Un dolor increíble empezó a surgir de su pecho. Se llevó las manos al pecho. El aire le empezaba a faltar. Gritó de dolor y nadie pudo ayudarla. Cayó al suelo terroso. Sus lágrimas se mezclaron con la tierra, dejando aquella textura lodosa. Finalmente, falleció de un infarto fulminante. El alcalde Federico Gamboa no podía creer lo que estaba sucediendo. Habían pasado días desde que el primer joven del pueblo fue encontrado sin vida, y ahora otro más se había unido a la lista de víctimas. Se sentía como un fracasado, como si no hubiera hecho lo suficiente para proteger a su gente. Con la cabeza en las manos, Federico caminaba por las calles del pueblo, sumido en la tristeza y la derrota. Los habitantes del lugar lo miraron con ojos llenos de temor, preguntándose si el alcalde podría realmente protegerlos del enemigo desconocido. Federico se detuvo en la plaza principal del pueblo, mirando alrededor con tristeza. Se preguntaba cuántas vidas más tendrían que perderse antes de que pudiera atrapar a la bestia que estaba causando todo este dolor y sufrimiento. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos mientras pensaba en los jóvenes que habían perdido la vida. Se preguntaba una y otra vez cómo podría superar esa tragedia, cómo podría seguir adelante, sabiendo que su comunidad no era segura. Federico sabía que tenía que hacer algo para cambiar la situación, pero no sabía qué. Mientras la noche caía sobre San Ignacio, Coyotlán, el alcalde permanecía en la plaza, solo y abatido. Aquel pobre hombre estaba sumido en sus pensamientos y no se percató de que algo se acercaba sigilosamente por atrás. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura lo atacó. Federico se tambaleó hacia adelante, pero logró mantener el equilibrio y sacó su pistola. Disparó al aire intentando asustar a la criatura, pero ésta parecía burlarse de él mientras se esfumaba en las sombras. El alcalde se quedó parado en medio de la plaza, mirando a su alrededor con desconfianza. No sabía que él lo acababa de atacar, pero sabía que estaba en peligro. Se cuestionó por qué la criatura no lo había matado. ¿Acaso era algo más que un simple animal salvaje? ¿O qué quería de él? Federico sabía que necesitaba encontrar respuestas y que la única forma de hacerlo era enfrentando a la criatura. Decidió que no podía seguir permitiendo que su pueblo estuviera más en peligro y que estaba dispuesto a arriesgar su vida para protegerlos. Con el corazón latiendo con fuerza, el alcalde se adentró en las sombras, persiguiendo a la criatura que lo había atacado. No sabía lo que él encontraría allí. El alcalde se adentró en los cultivos, persiguiendo las huellas de la criatura que lo había atacado. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y haciendo que las hojas crujieran bajo sus pies. De repente, el alcalde escuchó una risa que parecía venir de todas partes a la vez. Se detuvo en seco y miró a su alrededor, tratando de ubicar el origen de aquella risa. Fue entonces
cuando se dio cuenta de que la criatura lo estaba guiando hacia un lugar. Con paso firme el alcalde siguió las huellas mientras la risa se hacía cada vez más fuerte. Finalmente llegó a un claro en medio del sembradío, donde descubrió un tercer joven nahual asesinado. El alcalde gritó desesperado al ver la escena, sintiendo un gran dolor en su corazón al ver la vida de otro joven de su pueblo arrebatada. Pero su lamento fue interrumpido por la risa de la criatura que parecía burlarse de él. Y en un momento de coraje, el alcalde sacó su pistola y disparó al aire, gritando que no se riera y se enfrentara a él. Pero fue inútil. Aquella criatura había desaparecido. El alcalde Federico Gamboa había pasado toda la noche en vela, buscando pistas que lo llevaran al paradero de la criatura que había asesinado a 3 jóvenes de ese pueblo. Pero a pesar de sus esfuerzos, no había logrado encontrar ninguna pista concreta. Con el amanecer llegando, el alcalde decidió reunir a los jóvenes que quedaban en el pueblo para darles la mala noticia. Los jóvenes se reunieron en la plaza principal en silencio, sabiendo que algo malo había sucedido. Federico les explicó lo que había pasado durante la noche, que había encontrado a otro joven asesinado y que la criatura seguía suelta por el pueblo. Pero entonces, uno de los jóvenes recordó algo que podría ser útil. Había visto huellas extrañas en la carretera que no parecían pertenecer a ninguna criatura conocida del pueblo. Podrían seguir esas huellas y ver si los llevaba hacia la criatura. El alcalde sintió un rayo de esperanza en su corazón al escuchar la noticia y decidió que era hora de tomar medidas. Convocó a todos los hombres del pueblo que tuvieran experiencia en la caza y la supervivencia en el campo y les pidió que se unieran a él en la búsqueda de la criatura. Con la determinación en sus rostros, los hombres se pusieron en marcha, siguiendo las huellas que los jóvenes habían encontrado. Y así, con el sol naciendo en el horizonte, el grupo de hombres se adentró en los sembradíos y los graderos, dispuestos a enfrentar cualquier peligro para proteger a San Ignacio Coyotlán. Habían buscado por horas y no habían encontrado ninguna pista de la criatura que había asesinado a los jóvenes. Con la noche cayendo sobre San Ignacio, se dieron cuenta que debían regresar al pueblo y continuar con la búsqueda al siguiente día. Cuando llegaron al centro del pueblo, los hombres estaban agotados y desanimados. Sabían que la criatura seguía suelta y que no habían logrado acercarse a ella en toda la noche. Fue entonces cuando se apareció la criatura. Era un nahual gigantesco, pero nadie lo reconoció. Tomó del cuello al alcalde Federico Gamboa, lo levantó por el aire, apretando su mano alrededor de su cuello. ¿Y por qué nos estás haciendo esto?, preguntó el alcalde, tratando de liberarse del agarre de la criatura. Quiero que me muestres lo que en realidad eres, dijo la criatura con una voz grave y amenazadora. O todos morirán en este instante. Los hombres miraron con horror mientras la criatura apretaba su mano con más fuerza alrededor del cuello del alcalde. Sabían que algo tenían que hacer para salvarlo. Fue entonces cuando el alcalde decidió tomar una decisión difícil. Sabía que tenía que mostrar su verdadera naturaleza para salvar su vida y la de los demás. Con un suspiro cerró los ojos y permitió que su cuerpo se transformara. Los hombres vieron con asombro cómo el alcalde se convertía en un majestuoso coyote, de un pelaje gris y ojos brillantes. La criatura soltó al alcalde y retrocedió unos pasos. La gente del pueblo estaba aterrorizada al ver cómo el alcalde se transformaba en una criatura, pero pronto se dieron cuenta de que no eran los únicos monstruos ahí presentes. Los jóvenes nahuales también comenzaron a transformarse en bestias, dispuestos a luchar contra el gran nahual que tenía el alcalde en sus garras.
El nahual observaba al alcalde con desprecio y desdén y decía de forma sarcástica: «Así que tú también eres uno de nosotros», dijo con una sonrisa siniestra. «No importa, no hace ninguna diferencia, ya he ganado». El alcalde sintió la mirada de todo el pueblo sobre él. Sus ojos se llenaban de lágrimas, sintiendo una gran tristeza. Siempre había sentido que pertenecía a Coyotlán, pero ahora se da cuenta de que nunca sería aceptado nuevamente por su condición de nahual. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntaba el alcalde con voz temblorosa. «¿Por qué matas a nuestros jóvenes? ¿Qué ganas con esto?». El nahual rió con fuerza, como si la pregunta fuera absurda. «Gano poder», responde con voz grave y amenazante. «Siempre he sido el más fuerte, el más astuto, el más peligroso. Ahora, con la muerte de estos jóvenes, mi poder aumentará aún más. Soy el rey de los nahuales y nadie se atreve a desafiarme». El alcalde se sentía abrumado por la oscuridad que emanaba de la criatura. Sabía que no podía vencerlo en una pelea, pero tampoco podía permitir que siguiera matando a los jóvenes del pueblo. Se queda en silencio, pensando en una forma de detenerlo, pero entonces algo inesperado ocurrió. Uno de los jóvenes nahuales, que se creía muerto, se levanta de entre los cuerpos y se transforma en un lobo gigante. El nahual se sorprende ante esa demostración de fuerza, pero pronto recuperaría su arrogancia y se preparó para atacar. La pelea era brutal. Los dos monstruos luchaban con ferocidad, pero finalmente el lobo fue superado en fuerza, velocidad, inteligencia e irremediablemente fue vencido. Pero el alcalde aprovechó la oportunidad, se acercó al nahual y le quitó un amuleto que llevaba colgado en el cuello. Era un objeto mágico que otorgaba gran poder a su dueño, pero también es peligroso en manos equivocadas. El pueblo se reunió alrededor del alcalde y el lobo, observando esa escena con asombro y temor. El alcalde miraba a su alrededor, sintiendo que todos lo veían. El alcalde observó con asombro cómo el enorme nahual se transformaba en un niño. Su rostro infantil y vulnerable contrastaba con la fuerza que había demostrado antes. Este se arrodilló junto al niño. Él estaba herido y observaba cómo el amuleto que le quitó comenzaba a brillar intensamente. Siente una extraña atracción hacia él, como si algo lo estuviera seduciendo para que lo usara. Sin embargo, luchó contra esa tentación, sabiendo que el amuleto solo puede traerle problemas. De repente, escucha un susurro en su mente, una voz que lo incita a tomar el amuleto y usarlo. Siente cómo su resistencia comienza a flaquear y su mano se mueve hacia el amuleto por sí sola. Pero en el último momento logró contenerse, sacudió su cabeza para alejar esos malos pensamientos. Miró al niño nahual en el suelo. Decidió que es mejor alejar el amuleto de él y del pueblo. Tomó el amuleto e intentó romperlo, pero no pudo. En su desesperación, lo arrojó lejos a un sembradío, deseando con toda el alma que ningún nahual lo encontrara de nuevo. Se levantó cargando al niño en sus brazos. Descubrió que es el hijo del primer nahual asesinado. El pequeño, en su delirio, le quitó la vida a su propio padre al encontrar aquel maldito amuleto. El alcalde deseó con todo el corazón que no recordara nada de lo ocurrido. Buscó ayuda en el pueblo para curarlo. Sabe que las cosas no serán fáciles después de lo que había pasado, pero está decidido a proteger a su pueblo y a los nahuales, incluso si eso significa enfrentarse a los peligros que vengan o, en su defecto, abandonar el pueblo si deciden no aceptar su naturaleza como nahual. Pero en los sembradíos, una figura aterradora se agachaba. Con manos esqueléticas recogió aquel amuleto y solo dijo:
Es hora de buscar otro pueblo. Las muertes nunca son suficientes. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Les mando muchos saludos y bendiciones a toda la comunidad más chingona de YouTube. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.